Bueno, vamos a empezar con el shiur. Bueno, Igual después sé que hay mucha gente que se conecta. El Ayom Yom lo voy a decir así, no superficial, sino de afuera. Cuenta cómo a lo largo de, digamos que el Rebbe Tzemach Tzedek lo llamó a su hijo Shmuel, el último hijo que después a la postre fue el Rebbe Maharash, y le contó sobre un mamar que él escuchó del Alter Rebbe, que a su vez el Alter Rebbe había escuchado del Magi de Mezrich, y que el Magi de Mezrich lo había escuchado del Baal Shem Tov. Y cada uno lo dijo ese mamar, esa explicación sobre una parte que tiene que ver con cuando se partió el Yam Suf, cuando se partió el Mar de los Juncos, el Mar Rojo, y que justamente el Baal Shem Tov dice que después que se partió el mar, Vayashov, el mar volvió leeitanó, volvió a lo que era normal. O sea, cuando ya los egipcios quedaron adentro. Pero el Baal Shem Tov lo explicó litnao, al tnai, al condicionamiento que él había, digamos, condicionado quien Hashem con el mismo mar en el momento de la creación. Cuando fue la creación, Hashem condicionó al mar, al Yam Suf, para que va a llegar el momento que los Yehudim van a tener que pasar, y cumplió. Y después el Tzemach Tzedek dijo, le contó al Rebbe Maharash, y hoy vinieron el Alter Rebbe, o el Baal Shem Tov, y el Magi de Mezrich, y el Alter Rebbe, cada uno dijo este mamar en su estilo. Y después el Tzemach Tzedek le dijo este mamar a su hijo, futuro Rebbe, el Rebbe Maharash. ¿Qué vemos? Vemos que lo que estudiamos otras veces también, que muchas veces los Rebbeim repetían Maamarim o lo decían en su estilo, que esto tenía que ver para purificar también el aire, para purificar al mundo. Cuando uno dice palabras de Torah, por más que uno repita, uno dice, no, esto yo ya lo escuché el año pasado. No, no importa, a veces hay que repetirlo, hay conceptos que hay que repetir, porque tienen que ver ahí entró con el celular de la esposa, parece. O de la hija, no, de la esposa. Hola, José. Ahora sí. Ahora me puedo conectar, qué suerte. Baruch Hashem. Menos mal, Baruch Hashem. Bueno, estamos hablando que cuando uno repite palabras de Torah, que aparentemente uno ya las pudo haber escuchado hace un año, hace dos, hace tres, pero esto ayuda también a purificar el mundo, a purificar el aire del mundo. El mundo no solamente se purifica con aire puro, sino cuando uno dice palabras de Torah, cumplen mitzvot, pero especialmente palabras de Torah, esto también ayuda a purificar. Bueno, ayer en el Shiur hablamos bueno, anteayer, que Moshe Rabbeinu tenía un nieto que se llamaba Jonatán, el hijo de su hijo Gershom, y que él hacía Abodazará, que esta Abodazará quiere decir idolatría, pero también se lo puede traducir como un servicio ajeno a él, pero que él en realidad lo hacía para hacer volver a la gente en Teshuvá, para que la gente vuelva a Hashem. Y esto fue corregido en una futura generación, tanto lo de Moshe como lo de su nieto, fue corregido a través de Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Elazar, porque ellos fueron la reencarnación de Moshe y de su nieto Jonatán. Esto es lo que hablamos hasta ayer. Después, ya que estamos hablando de reencarnaciones, y esto tiene que ver con el Arizal, el gran cabalista Rabbi Yitzhak Luria,
que vivió hace unos 500 años en Tzfat, ahí dice que trae sobre las almas de los que salieron de Egipto, creo que ayer les adelanté un poquito, las almas de los que salieron de Egipto eran reencarnaciones de aquellos que estuvieron en la generación del diluvio y aquellos que estuvieron en la generación de la construcción de la Torre de Babel. Fíjense qué interesante. El faraón decretó que todos los varones había que tirarlos al agua, al Nilo. Que esto tiene que ver con la generación del diluvio, que tiene que ver con el agua. Esto es lo que se explica ahí en lo de la Arisa. Y también cuando digamos, el faraón también agarraba a chicos judíos, desgraciadamente, ¿no? Y los ponía, así dice el Midrash, y los ponía como cemento, entre ladrillo y ladrillo metía a chicos ahí. Era otra de las atrocidades que él hacía. Pero dice que de esa forma se corrigió lo que hicieron, eran las mismas almas que estuvieron en la época de la Torre de Babel. De esta forma pudieron corregir. Cuenta el Midrash que en cierta ocasión que Moshe Rabbeinu vio como estaban metiendo a un chico, estaba ahí entre un bebé, entre los ladrillos. Moshe Rabbeinu lo rescató. Y este chico se llamaba Mija. Ahora, yo hablé el otro día un poquito de esto, pero sí vamos a redondear un poquito más. Cuando Yosef murió, al final del Sefer Bereshit, Yosef le pide a sus descendientes que lo rescaten, que lleven sus huesos, los lleven a Israel. Se aprende de otro versículo que no solamente eran los huesos de Yosef, sino también eran los de todos los hermanos también, todas las tribus. Por eso hay muchos kvarim que están identificados en Israel, muchas tumbas que están las tribus originales. Bueno, ¿dónde estaba Yosef? Los egipcios lo habían tirado, lo habían colocado al fondo del Nilo. ¿Por qué estaba en el Nilo? Como siendo que Egipto vive del Nilo, cuando desborda, etc. Entonces, los egipcios querían que el Nilo tenga brajá, y sabían que la brajá venía de Yosef. Entonces, ¿cuál era el mejor lugar para guardarlo, para enterrarlo? En el Nilo. Cuando Moshe ya estaban por salir de Egipto, Moshe fue a buscar, sabía que Yosef estaba en el Nilo, pero no sabía justo dónde estaba. Entonces agarró una placa de oro, que en esa placa decía Alei Shor, así estaba escrito, la tiró al río, al Nilo, y ahí subió el Aarón, el ataúd de Yosef, y ahí lo llevó. Así trae el Midrash. Este chiquito Mija, que Yosef había salvado, él agarró esa placa de oro. Años después, meses después, cuando Moshe estaba por bajar con las tablas de la ley, y los Yehudim se pusieron a empezaron a quejarse que Moshe no bajaba, hicieron un fuego, tiraron ahí el oro, y Mija tiró esta placa de oro que estaba ahí, que la tiró al fuego. Y ahí salió el becerro de oro, que fue una prueba terrible, porque el becerro de oro estaba tan... no era simplemente una estatua de oro, de un becerro, sino que se movía y hablaba y hacía cosas, estaba lleno de brujerías en ese momento. Y también había un pesel de esto que tiró Mija, se hizo también como un ídolo. Y ese pesel Mija, ese ídolo, fue el que después Jonatán, el nieto de Moshe,
fue al que, digamos, lo contrataron para que sea un cohen, un sacerdote para hacer idolatría, que él después convencía a la gente que no la hagan, todo como hablamos ayer. Entonces vemos que también había que corregir esto. ¿Y cómo se corrigió? A través de Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Elazar, así de acuerdo a lo que trae el Arizal, que la reencarnación de Moshe y Jonatán fueron en Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Elazar. Ellos estudiaban Torah y corrigieron lo anterior. Por eso nosotros, esto como para cerrar este tema, nosotros somos reencarnaciones. Alguno puede ser un alma nueva, pero la mayoría de la mayoría, casi todas las almas, hoy en día son almas reencarnadas. ¿Por qué se reencarnan? Para corregir o para completar mitzvot o cosas. Si hay que corregir algo, es un error de alguna generación anterior, un antepasado nuestro. Si hay que completar, es algo que no lo pudo hacer. Entonces nosotros con cada mitzvah que hacemos, a veces dice, bueno, uno hace voy a hacer una mitzvah, ¿qué gano con una mitzvah más? Una mitzvah menos, no. Esa mitzvah puede ser todo el motivo por el cual vinimos a este mundo. Corregir lo que faltaba de los años anteriores, y más aún, esto trae al Mashiach. Una pregunta, Chiche. Sí. Cuando decís reencarnación, ¿eso es para el pueblo judío o para toda la humanidad? Acá habla del pueblo judío, porque habla de las 600.000 almas generales que tienen que ver con el pueblo de Israel. La verdad que tendría que consultar un poco más cómo es con las Neyamot, con las almas de los otros pueblos también. Pero acá estamos hablando de las 600.000 almas generales que conformaron el pueblo de Israel. Lo dejamos pendiente para... Voy a ver si encuentro a alguno de los especialistas, algún compañero mío que se dedica... Hay algunos que se dedican a estos temas, que son más, digamos, les gusta indagar, investigar en esto. No nos queda mucho tiempo, entonces, pero quiero tirar una idea que por ahí la terminamos de desarrollar mañana. Dice que cuando fue el Matán Torah, dice que los Yehudim, dice Roim Betanishma, los Yehudim vieron lo que escucharon. ¿Se puede ver lo que uno escucha? A veces sí, pero en general, a ver, cuando alguien ve algo, no hay, como dicen los pibes, no hay con qué darle. Yo estoy viendo esto es lo que veo, por más que vos me digas, no, vos no estás viendo esto, vos estás viendo otra cosa, no, yo estoy viendo esto. Cuando uno escucha algo, ya entra la imaginación o entra el raciocinio, uno razona a ver cómo es eso que uno está escuchando. Se lo puede imaginar o puede deducirlo cómo es, de acuerdo, como le están expresando. En hebreo se dice Vaishma, Lishmoa. Lishmoa es escuchar, pero escuchar es también comprender, es ir más allá de lo que se puede entender. Y esto es lo que vieron los Yehudim. Los Yehudim vieron en el momento de Matan Torah, como que tenemos en la Pashá esta semana, el momento que se recibió la Torah, ellos vieron lo que estaban escuchando, que es un nivel que no deja dudas. Mañana vamos a desarrollar un poquito más esto, pero estamos así, por lo menos acá en el presencial con Zoom, porque acá hoy tenemos 3 niveles. Está el nivel de una clase presencial, que estamos todos en el mismo lugar. Está el nivel de que estamos todos participando de la clase en el momento, como ahora, nosotros acá en el Zoom. Y después están aquellos que, si Dios quiere, lo escuchan o lo ven después, que después me mandan comentarios de lo que escucharon. Pero sea como sea,
está lo que vemos y está lo que escuchamos. Les voy a contar un maize, que en realidad es un ejemplo, para poder entender bien esto. Resulta que había un tipo, había una persona, que él era el cuidador del cementerio. El tipo estaba 25 años, era el cuidador del cementerio. Y el tipo estaba tranquilo, no tenía el estrés, de tener que vender casas, no tenía el estrés de tener que atender pacientes o cobrarles a las obras sociales, no tenía el estrés de tener que dar shiurim o prepararse, lo que sea. El tipo estaba tranquilo, iba a la mañana, todas las mañanas, abría los portones del cementerio, y a última hora de la tarde iba, los cerraba, ese era su trabajo, cobraba su sueldo, estaba contento. En ese pueblo había dos tipos que eran ladrones, pero no eran tipos malos, ellos robaban lo que necesitaban. No es que entraban a una casa y la desvalijaban. Ellos buscaban en la casa, cuando entraban a robar, a ver qué les puede servir para subsistir, y eso buscaba y eso robaba. No decimos que está bien, pero es otro nivel, digamos. Estos tipos entran a una casa, empiezan a buscar y encuentran una bolsa llena de nueces. Dijeron, oh, esto es lo que necesitamos. Con las nueces vamos a andar bien. Se llevan toda la bolsa de nueces, pero estaban en un pueblo chico. Tenían que separarse las nueces, tenían que dividir el botín. ¿Qué pasaba? Si lo hacían delante de todo el mundo, en un lugar público, los iban a pescar, los iba a agarrar la policía. Entonces empezaron a pensar, ¿dónde hacemos para dividir? ¿Cómo hacemos para dividir esto? Entonces, agarraron y dijeron, tengo una idea, dice uno, vamos al cementerio. Ahí en el cementerio nadie nos va a molestar, no hay policía. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos cementerios que es necesario que haya policía, pero en los pueblos todavía no es necesario que haya policía, en ese pueblo tampoco. Si hay alguno, ni se va a fijar lo que estamos haciendo porque la gente no le da bolilla a lo que hace otro. Cada uno va a hacer lo suyo y listo. Vamos a dividirnos el botín y listo. Los tipos van al cementerio, no ven a nadie, estaban las puertas abiertas, agarran y cierran las puertas, agarran dos nueces y las ponen arriba de la puerta, cosa que si alguien abre el portón, van a escuchar el ruido y van a poder esconderse o guardar la nuez o de lo que sea. Bueno, en eso se hace la tardecita, llega el guardiano, el shomer, el guardián del cementerio, este Yehudí, 25 años, y de repente cuando llega por primera vez ve que están las puertas cerradas y él no las cerró. Dice, ¿qué pasa acá? Yo no cerré las puertas. Y en eso se acerca y escucha que adentro, escucha voces. ¿Qué dicen las voces? Una para mí, una para vos. Una para mí, una para vos. El tipo dice, se puso a pensar y se acordó que la abuela, ¿vieron que hay bobe maíces? ¿Escuchaban hablar de bobe maíces? La abuela decía que a veces los ángeles, cuando están enojados, los malajim, vienen al cementerio y por ahí destruyen a un pueblo y se llevan las almas. El tipo se asustó todo, pensó que van a destruir al pueblo, y adentro del cementerio están los dos ángeles y dicen, una para mí, una para vos, un alma para mí, una alma, no decían alma, pero eso es la imaginación del guardián. ¿Qué hizo? Al cementerio no iba a entrar ni loco. ¿Con quién fue a hablar? Con el rabino. Ya era casi la noche. Lo va a buscar al rabino y le cuenta toda esta historia. El rabino pensó que el tipo ya estaba un poco sugestionado. Entonces le dice, bueno, mira, yo hace 25 años que trabajas acá, llegó el momento que te jubiles. Mira, a veces uno, de tanto que está ahí en el cementerio, uno piensa, se sugestiona, y así, mientras así, entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a acompañar al cementerio para que esté más tranquilo.
Bueno, lo acompañan y en el camino él lo va, el rabino lo va calmando al tipo para decirle, no, no te hagas problemas, debe parecer la imaginación que esto que lo otro. Por ahí José lo puede explicar un poco mejor. Pero llegan al cementerio y el rabino dice, ¿vos cerraste la puerta? No, yo no cerré la puerta. La primera vez en 25 años que veo las puertas cerradas, antes que yo las cierre. Bueno, por ahí la cerraste, no te diste cuenta. Pero el rabino escuche las voces. El rabino se acerca y escucha. Una para mí, una para vos. Una para mí, otra para vos. Y el rabino se queda así también atónito. Y en eso dejan de hablar. Bueno, terminamos, se escuchan las voces, ¿no? Una para mí, una para vos y listo. Y en eso uno dice, no, pará. Quedaron 2 nueces arriba en el portón. Y en ese momento el rabino con el tipo se desmaya. Está muy bueno esto. Está muy bueno el ejemplo que muchas veces nos imaginamos cosas que no tienen que ver con la realidad. Los dos se hicieron tanto la película que al final de cuentas quedaron 2 más en el portón. Quiere decir que había 2 almas más para repartirnos. Mañana vamos a hablar un poquito más de dónde viene todo esto que tiene que ver también con la Avodat Zará.